¿Alguna apreciación, alguna inquietud antes de dar inicio? Está todo claro, ¿no? Todo claro, doctor. ¿Sí? Doy inicio Sí, entonces. doctor, todo claro. Ya, ¿quién está de delegado o delegada del curso inmuno, por favor? ¿Ya tenemos nombre? No, porque me dijeron que iban a nombrar ahí en la coordinación. ¿Noelia es la delegada? No. Doctor, creo que aún no hay delegado. No hay. Bueno, ya hay que ir viendo eso, ¿ya? ¿Vamos a comenzar? ¿Podemos comenzar? Sí, doctor. Ok, muy bien. Vamos. Entonces, el curso está esquematizado en dos unidades. La primera, como habíamos mencionado, está relacionada a las bases, a entender el significado de las bases celulares y moleculares de la inmunidad. Y la segunda es tratar de relacionar en la segunda unidad todas estas bases moleculares y sus diferentes mecanismos simples y complejos frente a la presencia de un noxa en el organismo, ¿no? Es decir, un cuerpo extraño que podría ser desde un microorganismo o un material inerte hasta el propio organismo, hasta las propias moléculas del organismo. Entonces, estamos hablando del gran bloque de las enfermedades autoinmunes. En ese sentido, entonces, en ese entender, ¿cómo podríamos nosotros definir estas bases celulares y moleculares de la inmunidad, ¿no? Justamente como todos los mecanismos que vamos a ver y que vamos a analizar, pero partiendo del entendimiento de la función de la inmunidad, ¿no? Y en ese sentido, Abbas es claro, nos presenta y nos dice que la función fisiológica del sistema inmunitario consiste justamente en la defensa, ¿no? Contra los microorganismos infecciosos. Desde ya la definición pareciera corta, porque estamos hablando de otros agentes, ¿no? Que el organismo, que el cuerpo podría reconocer como extraños. Y estos podrían ser nuestras propias células, nuestras propias moléculas, ¿no? Sin embargo, dice también que cualquier sustancia ajena, y en ese entender de sustancia ajena, no necesariamente tiene que ser ajena al organismo. Puede ser una sustancia propia del organismo, como habíamos dicho, pero que el cuerpo lo reconoce como extraño. Y en ese sentido, el organismo va a despertar toda una cascada de reacciones que va a desencadenar en una respuesta inmunitaria. Y estamos hablando entonces específicamente de qué? Estamos hablando de las enfermedades autoinmunes. Tema muy apasionante dentro de la inmunología y que ha ido tomando fuerza en la medida de que su complejidad se ha ido presentando desde ese desorden que no se entiende y no se comprende, ¿no? Cómo es que las líneas de defensa, tanto de la inmunidad innata como adquirida, han sido capaces de no reconocer cómo ha sido ese desorden, ese mecanismo, ¿no? Y en ese sentido, entonces, vamos ahora a entender que dentro de este complejo de inmunidad del sistema inmunitario, se presentan desde el punto de vista didáctico, pues, dos áreas muy importantes de enfrentamiento, de tomar una posición, ¿no? Frente a un noxa, frente a un cuerpo extraño que amenaza al organismo humano, ¿no? Él está referido, según Abbas, ¿no es cierto?, a la inmunidad innata, como todas las barreras, incluyendo la piel y algunas células como fagocitos, células dendríticas, complemento y los linfocitos natural killer, que son un grupo ya específico, como la primera barrera, ¿no? Llamada también de inmunidad innata, que frente a la presencia de un cuerpo extraño, ¿no es cierto? Cuando hablamos de microorganismos, vamos a hablar debemos considerar desde la presencia de un virus, una bacteria o un protozoario, etcétera, ¿no? Hasta algún organismo superior,
de repente un hematelmito, un gusano plano, redondo, etcétera. Es decir, me refiero específicamente a la presencia de parásitos. En ese sentido, entonces, la inmunidad innata sería la primera línea de defensa que estaría mediada por esta serie de células también y que participarían en las primeras 12 horas aproximadamente, ¿no? Según los estudios que se tienen, después del proceso infeccioso, después del proceso que desencadena este contacto con el organismo, es el primero que se da en las primeras 12 horas. Después vemos que el organismo se organiza y el sistema inmune empieza a elaborar, empieza a responder a esa agresión de una manera mucho más activa a través de lo que se denomina de inmunidad adaptativa. Pero este proceso no es corto, ¿no es cierto? Lleva varios días, que van aproximadamente de 1 a 9 o a 8 días, según los estudios que se tiene de inmunidad. ABAS establece 7, pero es un poco variable, no pueden ir, inclusive algunos autores dicen que Poder Rojas, por ejemplo, en su libro de inmunidad básica, presenta hasta 10 días este proceso, ¿no? ¿Y quién media este proceso de la inmunidad adaptativa? Fundamentalmente los linfocitos B, ¿no es cierto?, que son los que aportan la expresión de los anticuerpos, que son moléculas específicas que van a formar parte de la inmunidad humoral. Y por otro lado tenemos a los linfocitos T, que es la otra línea, ¿no?, de respuesta de la inmunidad adaptativa y que se va a encargar de la disgregación de una serie, una rama, un grupo, por así decir, de células de linfocitos que van a tener muchas funciones, entre ellos los efectores, que van a presentar antígenos, etcétera, a los macrófagos, pero que a través de procesos más complejos y que definitivamente va a ser una respuesta mucho más compleja. En ese sentido, es importante entonces que podamos entender las características de la inmunidad innata y adaptativa desde el punto de vista de especificidad, diversidad, memoria, etcétera. Comenzamos entendiendo dentro de estas características la especificidad, ¿no es cierto? ¿Cuán específica es la inmunidad innata frente a la presencia de un cuerpo extraño? Y se dice que frente a las estructuras compartidas por grupos de microbios afines, presenta pues una especificidad no muy buena, ¿no? Porque es muy arbitraria, es decir, es muy amplia, ¿no? No diferencia si se trata dentro de un grupo de bacterias, si son conos, si son cocos, etcétera, ¿no? Porque es una respuesta inmediata donde no existe una especificidad desarrollada por esta barrera, ¿no?, frente a estos, en este caso, este ejemplo que estoy colocando, de microorganismos altamente diferenciados, a pesar de ser bacterias entre coco y bacilos, completamente diferentes, ¿no? ¿Y cómo es la respuesta específica en el caso de la inmunidad adaptativa? Definitivamente los antígenos microbianos son los responsables que van a responder a esa característica de especificidad. Ahí viene la diferencia, pero esta, ¿no?, se logra a través del tiempo. ¿Cómo? A través del reconocimiento de antígenos altamente específicos, los cuales se encuentran, en el caso del ejemplo que hemos colocado, en la superficie de la membrana. Entonces, estos sí van a ser reconocidos y son altamente específicos. Respecto de la diversidad, en la inmunidad innata, ¿cómo presentamos? ¿Cómo se presenta? Es muy limitada, pues es codificada por una línea germinal, es decir, por una célula que no tiene, digamos, esta característica capaz de diferenciar entre un receptor específico de un virus, por ejemplo, o de una bacteria y frente a otra bacteria, ¿no? En el caso de la adaptativa, ya esta es más amplia, pues, ¿no? Fundamentalmente, los receptores se producen por la recombinación somática de segmentos genéticos.
¿Qué significa esto? ¿Por qué Abbas habla de que es muy amplia? ¿Por qué? En la adaptativa existe la producción, pues, de en el caso de las inmunoglobulinas, que son altamente específicas, la capacidad, una vez que hicieron contacto, ya vamos a ver más adelante, con el noxa, con el virus, con la bacteria, van a elaborar regiones altamente específicas que están codificadas, obviamente, por genes altamente específicos para reconocer estos receptores que se encuentran en los microorganismos, cualquiera que estos fuesen. Y entonces, estos receptores van a ser muy diversos. Recordemos que dentro de los virus hay una serie de mutaciones que se presentan de una forma tan veloz, tan amplia, y entonces los receptores que estos presentan como antígenos van a cambiar bastante, ¿no? Entonces, a pesar de eso, los anticuerpos producidos por el ser humano no van a tener esa, digamos, velocidad y performance de generar esas regiones llamadas también de epítopos, ¿no? O epítopes, que son regiones altamente selectivas para esos receptores. Eso lo vamos a ir analizando más ampliamente en la medida que vamos a avanzar estos mecanismos de presentación. Respecto de la memoria, la inmunidad innata es nula porque no hay esa capacidad, digamos, de reconocer posteriormente al mismo cuerpo extraño, microorganismo, de una forma real, porque no existe un estado de memoria. En el caso, ¿por qué no existe un estado de memoria? Porque se trata de una respuesta inmediata, ¿no? Como hemos visto. En el caso de la inmunidad adaptativa, el tiempo de exposición del noxa o de los antígenos a la presencia de la inmunidad, o perdón, frente a la presencia de los anticuerpos específicos, van a tener la capacidad de generar sí una memoria, ¿no? Es decir, se van a elaborar estas regiones o estos anticuerpos altamente específicos, ¿no es cierto?, capaces de neutralizar, ¿no es cierto?, en un determinado momento a estos nuevos cuerpos extraños, si fuese el caso que se presenten en el ser humano en un proceso de invasión, ¿no? Es decir, si han tenido el primer contacto, para un segundo contacto, sí va a haber un estado de memoria, ¿no? Es decir, se va a mantener ese estado de memoria. No porque si estén circulando todos los anticuerpos, porque eso también no es así, ¿no? Es decir, cuando cumple su función, se acabó. Acabó la función de defensa, se terminó. Solo unos cuantos son los que permanecen. Y esos cuantos son los que guardan memoria, ¿no? Los que guardan memoria para una próxima oportunidad, si hubiese el caso que el cuerpo tuviera que entrar en contacto nuevamente con estos estos cuerpos extraños que una vez tuvieron contacto con el organismo. Respecto de la falta de reactividad frente a uno mismo, definitivamente, tanto en la innata y adaptativa se presenta, es un caso muy reactivo, ¿no es cierto? Porque la característica propia de la inmunidad es esa, es la defensa, ¿no? El organismo no puede tolerar algo que no es suyo, y eso también lo vamos a ver en el segundo capítulo, cuando hablemos, por ejemplo, de no solamente la invasión de un microorganismo, ¿no? Inclusive en el estado de rechazo de un injerto, ¿no? Esa reactividad, el cuerpo la presenta cuando reconoce en este caso no es un microorganismo, sino una célula, un tejido como un extraño. Bien, dentro de los componentes, ya vamos a ser más específicos. La inmunidad innata está representada obviamente por las barreras celulares y químicas, como es el caso para la innata de la piel, los epitelios mucosos, que son los primeros, es la primera barrera, ¿no? Algunos productos químicos y algunos antimicrobianos provenientes de la clínica. En el caso de la adaptativa, los linfocitos presentes en los epitelios, ¿no es cierto?,
van a ser los responsables de expresar los anticuerpos en las superficies articulares, es decir, anticuerpos altamente específicos. Pero para que puedan elaborar esos anticuerpos altamente específicos que van a reconocer los receptores de membrana de microorganismos o aún receptores de membrana de las células que no son propias para reconocerlas como extrañas van a tomar su tiempo. Por eso que eso no es inmediato, ¿no? Hay esa teoría que va de 7 a 10 días. Por otro lado, tenemos a proteínas sanguíneas, ¿no? Que aparecen en la inmunidad innata, compuestas por el complemento y otras. En el caso de la adaptativa, las proteínas sanguíneas lógicamente están referidas a los anticuerpos, de los cuales pues hay una gama, ¿no? Que se expresa y que tienen una función altamente específica. Dentro de lo que son las células, repasando un poco más en la inmunidad innata, los fagocitos como línea de defensa son los primeros soldados, ¿no? Luego los linfocitos y las células natural killer que aparecen como una consecuencia de esta recombinación, ¿no? Genética y que también forma parte o se considera como parte de este grupo de la inmunidad innata. En la adaptativa vamos a tener fundamentalmente a los linfocitos. Vean ustedes que la evolución del sistema inmunitario pasa por un proceso dependiendo del nivel de desarrollo y complejidad, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, si comparamos con los animales, nosotros podemos ver que dentro de la inmunidad innata y adaptativa, desde los protozoarios o esponjas, anaerobios, artrópodos, que son organismos vivos de origen animal a partir de las esponjas, la inmunidad innata representada fundamentalmente por los fagocitos, es decir, células, han sido los primeros, ¿no? Sin embargo, en el caso de los linfocitos, natural killer no, es decir, no se ha presentado. ¿Y por qué? Porque se trata pues de un estado de desarrollo que no se alcanza en su plenitud, ¿no? Es decir, son organismos que por su naturaleza no presentan esta capacidad de una inmunidad adaptativa. En el caso de los vertebrados, ¿no es cierto? Ya empezamos, ¿quiénes son los vertebrados? Aquellos que tienen columna vertebral, ¿no es cierto?, definida, como es el caso de la clase de los peces, llamados también de teleostios, los anfibios, reptiles, pájaros, aves y mamíferos, sí representan entonces dentro de la inmunidad innata la presencia de fagocitos, y también la presencia de los linfocitos naturales para reconocer como extrañas las sustancias o microorganismos, digamos, invasores. Desde el punto de vista de la inmunidad adaptativa, empiezan recién desde los peces la expresión de anticuerpos, como es el caso de la inmunoglobulina M, ¿no? Como primero, ¿no? Los teleostios, me refiero a los peces con escamas. Y otros aún no se conocen. En los anfibios, que ya se entienden como organismos superiores a los peces, van a ir expresando anticuerpos ya de 2 o 3 clases. Y así sucesivamente hasta llegar a los mamíferos, donde encontramos que sí tiene la capacidad de expresar una mayor cantidad, ¿no es cierto?, de anticuerpos con funciones altamente específicas, ¿no? Algunos autores establecen dentro de los mamíferos, pues, a la clase homínida, que es la clase del ser humano, ¿no?, dentro de la escala evolutiva. En nuestro caso, nosotros podemos entender a los animales como los vertebrados y al hombre como un organismo totalmente diferenciado, ¿no es cierto? Pero que en cuanto a la expresión de anticuerpos, compartimos esta línea con los mamíferos, es más, algunos anticuerpos presentes, por ejemplo, en chimpancé, hoy se han reconocido que están presentes también en el organismo humano.
Tanto así que tenemos como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el caso de factor RH, ¿no? El torrente sanguíneo, que fue descubierto en los primates, ¿no? En el mono Macacus rhesus, y que eso nos trae a consideración que con ellos compartimos pues un desarrollo inmunitario desde el punto de vista de la inmunidad adaptativa enorme, no solamente por la expresión de anticuerpos, sino también es el caso de los linfocitos T y B, es decir, una especialización, como vamos a ver, sobre este tipo de inmunidad adaptativa. Entonces, esto para tener ya una idea de cómo entonces el sistema inmunitario ha sufrido pues estos cambios en medida del desarrollo de los seres vivos. La gran pregunta, ¿las plantas poseen un sistema inmune? ¿Se acuerdan una vez cuando comentamos esto en bioquímica? ¿Las plantas tienen un sistema inmune? Sí tienen un sistema inmune, pero no es especializado como está representado por anticuerpos o células fagocíticas o linfocíticas, ¿no? Sino está representado por proteínas que expresan y que son capaces de actuar sobre mecanismos de defensa contra la agresión de insectos plaga, ¿no? Y dentro de estas moléculas que actúan y que hacen el papel de anticuerpos, eran dos tipos de proteínas, ¿no? Las lectinas y las inmunoglobulinas, que también están presentes en el organismo humano, pero tienen otra función. Bien, en esa perspectiva, entonces, ahora sí podemos analizar dentro de los tipos de la inmunidad adaptativa, cómo es que esta inmunidad se presenta desde la expresión de los anticuerpos a la que se denomina como inmunidad humoral, ¿no? Humoral porque esta línea está a cargo de la expresión de anticuerpos, lo que van a ser los responsables de evitar las infecciones y eliminar por completo la presencia de microorganismos extracelulares. En el caso de la inmunidad celular, los linfocitos T, ¿cierto? Ahora estamos hablando del otro grupo, linfocitos T, porque hemos dicho que está mediado por la inmunidad adaptativa por linfocitos B y T, van a presentarse la variedad de linfocitos que actúan en grupo o en forma aislada, como es el caso de los cooperadores que activan a los macrófagos para que pintan o maten a los microorganismos o en forma de la fagocitosis, comúnmente conocida, ¿no? O a través de los linfocitos T citotóxicos que van a destruir a las células infectadas, ¿no? Desencadenando procesos como la apoptosis, que es una muerte celular programada, pero que está mediada por un proceso de señalización celular. Bien, entonces este cuadro nos está mostrando, ¿no es cierto?, que dentro de la inmunidad humoral, el microorganismo que son extracelulares, van a despertar pues una inmunidad celular, ¿no? Y que va a estar representada en este caso, digamos, esta interacción en un primer momento por la presencia de los macrófagos que se van a encargar de fagocitar. ¿Qué significa este proceso de fagocitosis a nivel celular de un microorganismo por parte del macrófago? ¿Cómo está mediada esta interacción? ¿Qué podemos decir de qué es lo que sufre el microorganismo al interior del el macrófago cuando este es fagocitado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede en ese fagosoma? En ese momento hay la expresión de una serie de enzimas, ¿ya? Enzimas que van a degradar toda la estructura celular de los microorganismos. Ese fagosoma justamente es como un depósito que va a albergar una serie de enzimas de naturaleza proteolítica y van a destruir por completo toda la maquinaria de los microorganismos que vienen como consecuencia de una invasión. Ahora, estos microorganismos intracelulares que podrían ser virus y que podrían utilizar la maquinaria de la célula para poder destruirla también, pues se van a ver afectados.
Dentro de los linfocitos reactivos, Abbas nos habla pues de los linfocitos B, como los responsables de la expresión de los anticuerpos. Y estos linfocitos B, responsables de la expresión de los anticuerpos, van a ser el mecanismo efector, ¿no? Que van a actuar o reconocer a través de sus diferentes regiones y dominios que vamos a ver más adelante, la presencia del NOXA, ¿no? La presencia del receptor específico para su proceso de neutralización. Y obviamente estos anticuerpos que van a ser altamente específicos, vamos a verlos más adelante cómo actúan a través de la inmunidad activa y pasiva, cuando el organismo en diferentes estados los produce o no los produce. Entonces, este cuerpo de moléculas van a ser denominadas pues como aquellas que están presentes en los sueros o en las vacunas, ¿no? Ya aproximándonos a la función que estos van a cumplir. ¿Y cuáles son? Aquellas capaces de bloquear a las infecciones y eliminar a los microorganismos extracelulares. En la inmunidad celular, que está mediada, que ya hemos visto acá en lo humoral, ¿es cierto? Que está mediada por los anticuerpos. En la inmunidad celular vamos a ver el estado de fagocitosis que estuvimos presentando al caso de los macrófagos, ¿no? Y aquí los linfocitos T cooperadores, son los que a través de un mecanismo llamado complejo mayor histocompatibilidad, que vamos a ver más adelante, son capaces de presentar a los macrófagos a fin de que las células, como los linfocitos T citotóxicos, también sean capaces de destruir. Es decir, va a activar a los macrófagos, es un estado de señalización. Los va a activar para que ellos puedan tener la capacidad de destruir a los microorganismos a través de un estado de fagocitosis. Es decir, aquí este reconocimiento va a ser o va a estar mediado por este linfocito T cooperador. Es decir, capaces de reconocer a través de de estas estructuras que se encuentran en su superficie los receptores específicos de los microorganismos. En el caso de los linfocitos T citotóxicos, van a cumplir también una función semejante, ¿no? Pero en este caso lo van a presentar ya no a un macrófago, sino a una célula linfocítica T, que va a destruir a estas células infectadas, eliminando todos los reservorios de infección. Es decir, va a destruir a las células infectadas a través de un mecanismo llamada de apoptosis. No olvidar, por favor, porque estos mecanismos son extremadamente importantes en el desencadenamiento de la respuesta inmune, ¿no es cierto? Y que cuando vayamos a desarrollar lo que es la apoptosis son diferentes tipos de mecanismos de señalización celular. Es decir, donde existe una cascada de reacciones mediada obviamente por la expresión de proteínas y que activan una serie de cascadas en una sola dirección. Estas cascadas, para la muerte celular programada conocida como apoptosis, se denominan vía las caspasas, ¿ya? Eso es para tener idea de lo que vamos a estudiar más adelante. Muy bien, y ahora entonces el sistema inmunitario va a presentar a la inmunidad activa y pasiva de la forma como lo habíamos mencionado. ¿En qué consiste esta inmunidad activa? Cuando el organismo tiene contacto entonces directamente con el NOXA, el cuerpo extraño, en este caso un microorganismo, ¿no? Inmediatamente se van a generar, el sistema humoral va a generar pues la producción de los anticuerpos, ¿no es cierto? Pero esta expresión hemos dicho pues que no se va a dar en función de horas, pues no es la inmunidad innata, ¿no? No se trata de la inmunidad innata, sino adaptativa, es decir, va a llevar días o semanas. Luego, cuando se producen estos anticuerpos, van a ser responsables ya pues de reconocer, cuando hablamos de anticuerpos, hablamos de anticuerpos neutralizantes, ¿no es cierto? Que han desarrollado regiones y dominios capaces de reconocer al receptor específico del NOXA. Si estamos hablando de un microorganismo, sea de un virus, de una bacteria,
va a reconocer específicamente, va a diferenciar específicamente a ese microorganismo que está causando el daño al ser humano. Está causando el daño al tejido o a la célula que está siendo destruida por esta selectividad del microorganismo. Entonces, son los anticuerpos neutralizantes, porque cuando hablamos de anticuerpos, tenemos que hacer ese énfasis en esta diferenciación. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, y lo vamos a ver también en comentario y en análisis, por qué las personas que tuvieron contacto en la pandemia con el SARS-CoV-2, algunas personas que resistieron a la enfermedad, ¿no es cierto? Resistieron a la enfermedad, eran personas que habían desarrollado la producción de anticuerpos neutralizantes, no como aquellas personas que tuvieron contacto con el virus y pues murieron. ¿Qué significa haber desarrollado anticuerpos altamente neutralizantes? Significa haber desarrollado inmunoglobulina G y M capaces de reconocer a la proteína spike de este virus que se anclaba a una proteína transmembrana que estaba presente, ¿dónde? A un EGA que estaba presente en los neumocitos, ¿no? En las células de la superficie de los pulmones. Estos anticuerpos que se produjeron, ¿no es cierto?, fueron obviamente anticuerpos específicos y de memoria. Profesor, ¿y por qué todas las personas no desarrollaron esos anticuerpos? Es una genética, es una cuestión al azar, ¿no? De producir un anticuerpo, una inmunoglobulina, o sea, todas las inmunoglobulinas G o M que aparecen en este proceso son iguales, no. Existen aquellas que son neutralizantes de las genéricas. Y entonces quienes produjeron, por más que tuvieron memoria, no, una genérica, el paciente en un segundo contacto iba a morir. De todas maneras, ¿por qué no desarrolló esa región o ese epítopo capaz de neutralizar a el receptor específico? Y en este caso, a la proteína spike del SARS-CoV-2. Con este ejemplo, ustedes pueden entonces ahora sí trasladarnos a esta imagen donde a través de un proceso de contacto con el NOXA, con el cuerpo extraño, y esa interacción se presentaría una recuperación inmunitaria, ¿no? Una recuperación inmunitaria. Desde el punto de vista de la especificidad, vamos a recordar de que sí estamos frente a la presencia de un anticuerpo altamente específico. Defino. ¿Qué cosa es un anticuerpo? Anticuerpo altamente específico es un anticuerpo que ha desarrollado la expresión de una región o dominio llamado de epítopo y que va a reconocer una región específica del receptor del microorganismo, ¿no? Del NOXA. Y obviamente la producción de esa línea germinal de anticuerpos van a perdurar, o sea, no van a desaparecer completamente, van a desaparecer después de que terminaron su función, llevando al ser humano a una recuperación inmunitaria, pero van a quedar unos cuantos. Esos cuantos que quedan en el medio son los que van a despertar la memoria. Como vamos a ver más adelante, son los responsables de que si el organismo humano tuviese otra vez un contacto con el mismo, ¿no es cierto?, la inmunidad está garantizada. Puede desarrollar alguna sintomatología propia de la patología, pero la inmunidad está garantizada. ¿Por qué? Por esta razón llamada memoria. Es decir, el organismo ya tuvo encuentro, contacto en un primer momento con este cuerpo extraño y que lo llevó entonces a un cuadro, ¿no es cierto?, de memoria capaz de reconocer en una próxima oportunidad si tuviese contacto con el mismo. Esta explicación está relacionada con lo que se ha denominado como inmunidad activa y lo vamos a ver en algunas enfermedades. Por otro lado, vamos a ver a la inmunidad pasiva. Y la inmunidad pasiva está dada por la producción de anticuerpos, ¿no? Pero procedentes de pacientes que han sido expuestos a la enfermedad y de los cuales se han purificado o extraído, ¿qué? Sus anticuerpos, que es el principio de las vacunas, ¿ya?
pero son anticuerpos altamente específicos, es decir, son los que han sobrevivido a la enfermedad, ¿no? Y que se supone que sus anticuerpos han alcanzado un estado de desarrollo de memoria. Y si han alcanzado un estado de memoria, quiere decir que en una próxima oportunidad, el sujeto, habíamos dicho, va a tener un contacto y va a actuar un estado de inmunidad activa. Pero cuando hablamos de la inmunidad pasiva, se trata de purificar los anticuerpos neutralizantes de un sujeto con inmunidad activa para ser introducidos ¿en quién? En un sujeto que no tiene esta inmunidad, ¿no es cierto? Es decir, que no produce estos anticuerpos neutralizantes. Y volvemos al ejemplo en la pandemia de SARS-CoV-2. Muchos pacientes que sobrevivieron sin la presencia de vacunas, aún que resistieron, que tuvieron el virus, que pasaron por cuadros críticos y sobrevivieron, fueron donantes de anticuerpos. Estoy hablando antes de que las vacunas fueran producidas por las industrias farmacéuticas, ¿no? Es decir, y estos anticuerpos purificados eran introducidos en los pacientes pues, que se encontraban ya en un cuadro, por ejemplo, avanzado de tormenta de citocinas, ¿no es cierto? Donde el cuerpo estaba sensibilizado y completamente en condiciones, digamos, de no soportar más la multiplicación de la carga viral porque los pulmones estaban completamente destrozados. ¿Qué pasaba con estos pacientes? Se practicó esta modalidad de la transmisión de los anticuerpos a través de la inmunidad pasiva. ¿Y qué pasaba con el paciente que no era capaz de producir los anticuerpos específicos neutralizantes? Alcanzaban una recuperación. Porque era lógico, ¿no? Eran anticuerpos altamente específicos. Es decir, la especificidad era única y el paciente sobrevivía. Pero en una próxima oportunidad, cuando ese paciente que no tenía una inmunidad de producción de anticuerpos neutralizantes, nuevamente tomaba contacto con el SARS-CoV-2, si no se le administraba los anticuerpos, ¿no es cierto?, provenientes de un proceso inmunitario activo, tenía que morir. Y que es lógico, pues, porque el propio organismo de este paciente no era capaz de desarrollar memoria o producir los propios anticuerpos neutralizantes para destruir al microorganismo. Entonces, ¿cómo definimos a la inmunidad activa? Es la respuesta del huésped frente a un antígeno o microorganismo, altamente específico. La pasiva, ¿cómo se alcanza la inmunidad pasiva? Por transferencia adoptiva de anticuerpos o linfocitos T específicos. ¿Para quién? Para el microorganismo en estudio en cuestión. ¿No es cierto? Es decir, aquí no es el organismo el que tiene la capacidad de poder expresar esos anticuerpos neutralizantes. Las dos específicas, sí, son específicas, pero respuesta activa genera memoria solamente la inmunidad activa. Y la inmunidad pasiva no es capaz, obviamente, de generar esa memoria que se alcanza con una inmunidad específica, activa, ¿no? A continuación, vamos a tener un cuadro que nos va a mostrar estas características principales de las respuestas inmunitarias adaptativas, ¿ya? Por ejemplo, la especificidad como característica. ¿Cuál es la importancia funcional que tiene? Garantiza que todos los antígenos despierten respuestas específicas. Es decir, el organismo va a estar preparado para todo tipo de combate, ¿correcto? Respecto de la diversidad, deja que el sistema inmunitario responda a una gran variedad de antígenos. Su expansión clonal, la producción clonal, aumenta la cantidad de linfocitos específicos a un antígeno para seguir el ritmo de la presencia del microorganismo. Especialización genera respuestas óptimas en la defensa contra los diversos tipos de los microbios. En cuanto a la contención y a la hemostasia, el equilibrio permite que el sistema inmunitario responda al contacto con antígenos nuevos. Claro, porque existe una versatilidad de reconocimiento de nuevos
antígenos presentes. La falta de reactividad a uno mismo evita que la lesión del anfitrión durante las respuestas a los antígenos extraños, es decir, no va a generar un cuadro de rechazo. Y memoria da lugar a una amplificación de las respuestas después de repetirse la exposición al mismo antígeno. Yo quiero, para encerrar esta parte, hacer el comentario, por ejemplo, de los soldados que forman parte de los, ¿cómo se podría decir? De las tropas de las Naciones Unidas. Ustedes saben que ellos están preparados para, teóricamente, salvaguardar el orden en los países no solamente en conflicto, ¿no? Sino también aquellos en los que no solamente conflicto armado, ¿no? Sino aquellos que también pasaron o pasan por cuadros de desastres, como en el caso de terremotos, los grandes terremotos que hemos sufrido acá en la región, como el terremoto en Haití, ¿no? Y lamentablemente hubo actualmente muchas secuelas de esos terremotos. Y fueron enviados a estas zonas y zonas de conflicto a estos batallones de las tropas compuestas por estos soldados de las Naciones Unidas. ¿Ustedes saben cuántas vacunas reciben estos soldados para que puedan ser disparados a diferentes regiones de países de conflicto o disturbios o plagas? Según los informes que se tienen, ellos reciben de 20 a 50 vacunas antes de enfrentar al lugar donde van a ir. ¿Y por qué? Porque prácticamente no es que los conviertan en soldados universales, ¿no? Podría ser el comentario, pero ellos van a estar expuestos a una gama de antígenos, a una gama de microorganismos, a una gama de virus, de bacterias, de microorganismos capaces de amenazar, ¿no es cierto? De amenazar la existencia. Y entonces son preparados, y obviamente no todos son seleccionados, ¿no? Porque por más que sean soldados de las Naciones Unidas, nada nos garantiza de que entre ellos existan aquellos o solamente haya pues soldados que tengan la capacidad de expresar anticuerpos neutralizantes. ¿Pueden producir anticuerpos? Sí. ¿Pueden producir las inmunoglobulinas G o M? Sí, van a producir, que son las primeras que se expresan en contacto con los noxas, pero nada nos dice de que sean neutralizantes o no de la enfermedad, ¿no? Porque igual pueden sucumbir, pueden morir, ¿no? Entonces se les hace un análisis llamado análisis de titulación y de reconocimiento, ¿no? De el noxa o del antígeno. Hay una técnica y seguramente ya lo deben haber estudiado o lo van a estudiar con la doctora Lee, ¿no? Les va a traer en práctica, que se llama reacción cruzada, para ver este nivel, ¿no es cierto?, de especificidad que tienen la producción de estos anticuerpos. Bien, ahora sí, vamos a tratar de entender ya acá en una forma un poco más ampliada, ¿no es cierto?, cómo es esta dinámica, cómo aparece, cómo se presenta esta dinámica de especificidad, de memoria y contención de las respuestas inmunitarias adaptativas mediadas básicamente por los linfocitos B. Vemos que a lo largo del tiempo, en las semanas, es decir, a partir de la segunda semana, tercera, cuarta y adelante, cuando la respuesta inmunitaria adaptativa se pone en funcionamiento, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder con los linfocitos B? Miren ustedes, en este eje tenemos en el eje X el tiempo dado en semanas. Y en el eje Y vamos a ver el título de anticuerpos presentes en el suero. ¿Qué quiere decir el título? La cantidad, la concentración de anticuerpos, ¿ya? ¿Qué sucede cuando un linfocito T, que es virgen, ¿no es cierto?, está expuesto por primera vez al antígeno? Está expuesto por primera vez a esa región extraña. Va a haber una respuesta
ese antígeno, y en este caso, de acuerdo a la imagen que Abbas nos presenta, sería a un antígeno X. Pero esa respuesta, que es denominada de primaria, va a llevar, va a llevar a un estado de expresión de anticuerpos, ¿no es cierto? Tanto las células plasmáticas como los linfocitos B de memoria van a ser capaces de expresar, y estos anticuerpos van a ser capaces de neutralizar a los antígenos. Pero vean ustedes la cantidad y concentración. Después de que tomaron contacto, ¿no es cierto? Empieza esta producción. Hay una elevación como consecuencia de la respuesta anti ese antígeno X presente, ¿no es cierto?, en el organismo, donde hemos dicho que las células plasmáticas demoran, ¿no es cierto?, pero también colaboran como los linfocitos B de memoria en producir los anticuerpos específicos. Pasado el tiempo, una vez que la patología, la enfermedad ha sido controlada, ¿qué pasa con el título de anticuerpos? Hemos dicho disminuye, desaparece, ¿no? Simplemente se elimina. Entran también en un cuadro de apoptosis y se acaba. Sin embargo, hemos dicho que estos anticuerpos producidos por los linfocitos B de memoria no se eliminan por completo. Quedan unos cuantos a través del tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son los responsables de la memoria. Es decir, los responsables de generar un cuadro de reconocimiento futuro frente a esos anticuerpos presentes de los microorganismos. Y es así que en una segunda oportunidad, cuando se presente el antígeno X y esta vez un nuevo antígeno Y, va a haber una respuesta. Miren ustedes cómo va a ser esa respuesta de los linfocitos B en relación a la expresión de anticuerpos neutralizantes. Como ya tuvo contacto este linfocito B, que fue virgen, con el antígeno X y tiene memoria, inmediatamente la serie clonal va a expresar una respuesta anti-X de naturaleza ya secundaria. Pero ¿cómo va a ser esa producción de anticuerpos? ¿Va a ser igual a la cantidad o título de anticuerpos que se presentó como respuesta primaria? No. Va a ser mayor, va a ser el doble. ¿Por qué? Porque ya hay memoria. No va a demorar mucho. Miren ustedes, toma cuenta aquí en la sexta semana y en la séptima ya hay una producción mayor del doble de anticuerpos. Es decir, va a ser controlada, ¿no? Pero porque se trataría de una respuesta secundaria, dado que ya tuvo contacto en una anterior oportunidad con ese antígeno. Pero ¿qué sucede frente al antígeno Y, a la presencia del antígeno Y? Miren ustedes cómo se va a comportar el linfocito B. Va a despertar una respuesta anti-Y primaria. En este caso sería primaria porque está frente a un nuevo antígeno, ¿no es cierto? Primaria. Luego las células plasmáticas, tanto los linfocitos de memoria, van a producir los neutralizantes. Y vean ustedes, estos también se mantienen, se van a mantener en el tiempo. Por más que se disminuya después de el enfrentamiento con la enfermedad y el cuerpo alcance el equilibrio, o sea, la hemostasia, van a disminuir, pero no van a desaparecer. Y aquí los anticuerpos que son producidos tanto por las células plasmáticas que desaparecen o como los linfocitos B de memoria, hemos dicho, se verán disminuidos. ¿Quiénes van a representar la memoria? ¿Qué anticuerpos van a representar la memoria para la presencia nuevamente de un antígeno que ya con el que ya tuvo contacto, en este caso, sea X o Y? Los anticuerpos que expresados por las células plasmáticas o los anticuerpos producidos por los linfocitos B de memoria. Tendrían que ser por los linfocitos B de memoria, ¿no es cierto? Que son los más importantes. Entonces, esta dinámica nos permite entender
en un problema que podamos colocar de una patología, en qué momento se expresa como una respuesta primaria es la del primer contacto y el título de anticuerpos no se compara con una respuesta secundaria, que sería el doble, ¿no es cierto?, por el estado de memoria. Y frente a la presencia de un NOXA secundario o adicional, llamado también como antígeno Y, vamos a llamarlo, o por no decir uno nuevo, la respuesta en la expresión de anticuerpos va a ser mínima hasta que se pueda alcanzar la neutralización. Pero en una segunda respuesta, ya de naturaleza secundaria, la cantidad o el título de anticuerpos va a ser completamente diferente. Van a ser el dobles, como estamos viendo aquí en el caso de la respuesta ante el antígeno X. Vamos a mirar ahora un poco acerca de esta clase de linfocitos. Vamos a conocer a estos linfocitos. Es importante que tengamos en cuenta qué es lo que hacen, cómo actúan, cuál es su función y qué papel desempeñan como parte de la respuesta inmunitaria. Vamos a ver entonces, en primer lugar, en cuanto al reconocimiento del antígeno y la función efectora que van a tener. ¿Quién? En este caso, el linfocito B. El linfocito B, al tener contacto entonces con el microorganismo, va a haber un cuadro de neutralización del microorganismo, mediado por fagocitosis, activando el complemento, ¿no?, que son proteínas de presentación, para llevarlas ¿a dónde? ¿A quiénes? ¿Quién va a fagocitar? ¿Quiénes? O están durmiendo, creo, ¿ah? Claro, macrófagos. A los macrófagos, ¿ya? Este proceso efector es crucial en la presentación del microorganismo. Luego tendremos al linfocito T cooperador, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de ese linfocito T cooperador? Va a activar a los macrófagos, ¿no es cierto? Y este proceso va a estar mediado ¿por qué? Por citocinas, ¿ya? El antígeno microbiano presentado por la célula presentadora de antígenos va a mediar su proceso a través de la presencia de citocinas, que son proteínas mediadoras. En este proceso, donde aparecen las citocinas mediadoras, se va a generar un cuadro de inflamación. No olvidemos esto. Esta presencia de citocinas se denomina, cuando está exacerbado, tormenta de citocinas, es decir, un cuadro de inflamación crónica, como es la que se presentaba en los cuadros del SARS-CoV-2. Y esto, obviamente, había que neutralizar, porque un cuadro de inflamación crónica exacerbada, pues lleva a un cuadro crítico, ¿no es cierto?, de inflamación descontrolada. Pero el objetivo del linfocito T cooperador es justamente la activación, proliferación y diferenciación del linfocito T y B, mediado por la presencia de citocinas. Vean ustedes. Por eso que estos linfocitos son cruciales para no solamente activar a los macrófagos ni despertar el proceso inflamatorio como un mecanismo de protección, sino como la activación de la proliferación y diferenciación de estos dos tipos de linfocitos, que son importantes como parte de la respuesta. Luego tenemos a los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos C citotóxicos. Ellos, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es la función que van a tener? Fundamentalmente van a destruir a la célula infectada, que expresa al antígeno microbiano, ¿no es cierto? ¿Cómo va a matar a esta célula? ¿Cómo va a ser mediada esta muerte celular? Va a ser mediada, ¿cómo va a destruir a la célula infectada? Va a ser mediada por un proceso llamado de apoptosis. No olvidemos esto. O sea, el linfocito T citotóxico va a tener esta función de destruir a la célula infectada a través de un proceso de una muerte celular programada mediada por señalización celular
en la que se van a activar varias vías mediadas por proteínas llamadas caspases, que son varias vías, ya lo vamos a ver más adelante. Simplemente entender que el linfocito T citotóxico es el encargado de destruir a la muerte, a la célula infectada. Luego tenemos a los linfocitos T reguladores. ¿Qué van a hacer los linfocitos T reguladores? Son los que van a controlar la respuesta inmunitaria, es decir, son los encargados que van a decir, ya, paren, es suficiente, el proceso infeccioso ha sido controlado. Son los que van a poner el freno, ¿cierto? A que aparezca o empiece a disminuir. Es la caída del título de anticuerpos. ¿Se acuerdan que vimos en la gráfica anterior un aumento y luego una caída? Acá los linfocitos T reguladores se van a encargar justamente de la supresión de la respuesta inmunitaria. ¿Ya? Es decir, son los controladores. Luego tendremos a los linfocitos citolíticos naturales, llamadas también de células natural killer o células asesinas. Son las que van a encontrar a la célula infectada y la van a destruir de una forma abrupta, ¿no es cierto? Van a llevarla al macrófago, van a activar señalización celular para una muerte apoptótica, pero la van a destruir. Por eso, este linfocito citolítico denominado es una línea celular, es un clon del linfocito denominada natural killer, se le denomina pues una célula asesina, porque va a destruir a través de diferentes mecanismos a las células infectadas, no como lo hace el linfocito T citotóxico, no, va a tener diferentes mecanismos, ¿ya? Entonces, para que tomemos en consideración. Ahora vamos a ver cómo es estas fases de la respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son las secuencias? ¿Cómo aparecen estos pasos? ¿Y qué media su presencia? Este cuadro, entonces, es crucial para que podamos entender este mecanismo, ¿ya? Primero, en el contacto, ¿no es cierto?, de los linfocitos T o B, que son vírgenes frente a los antígenos, hay un estado de reconocimiento. Reconocimiento que van a estar mediados seguramente por células presentadoras de antígenos también, a estos linfocitos. Inmediatamente, ¿qué va a suceder con estos linfocitos T o linfocitos B vírgenes que recién han tomado contacto con este antígeno mediado por una célula presentadora de antígeno del anticuerpo? Va a haber una expansión clonal. Quiere decir, va a haber un cuadro de diferenciación de estas células en linfocitos T efectores y células productoras de anticuerpos. Va a haber un estado, entonces, se denomina de activación del linfocito. En bioquímica lo entenderíamos como la fosforilación de la glucosa antes de ingresar a la vía glicolítica. Hay una activación. Pero ¿cómo se va a dar esta expansión clonal? Este despierte, ¿cómo se va a dar este despierte? Este despierte se va a dar por la presencia del antígeno que va a tomar contacto en un primer momento con los linfocitos T y los linfocitos B. Una vez acontecido este proceso, se va a dar la eliminación del antígeno, ¿no? Y esta eliminación de los antígenos va a estar mediado, de los cuerpos extraños, va a estar mediado por la inmunidad humoral, como lo hemos visto, ¿no es cierto? Mediada por los anticuerpos. Y también va a estar mediada por la inmunidad celular, que va a ser dada por la fagocitosis, donde las células presentadoras del antígeno pues van a llevar a los macrófagos para que estos puedan ser destruidos. Este proceso de la destrucción de las células infectadas, ¿no?, llamada de apoptosis, va a devolverle al sistema celular. ¿Qué le va a devolver? La hemostasia, el equilibrio, ¿no?
Por eso que vemos que el título, acá miren ustedes, esa línea que aparece así como un monte, ¿qué es? La producción de anticuerpos, diferenciación, muerte, ¿no? Y luego, cuando se devuelve el equilibrio, ¿qué va a suceder? Va a caer el título de anticuerpos. Pero ¿qué es lo que qué es lo que el organismo gana después de esta gran batalla? Está mediada por estas fases de la respuesta inmunitaria, como es reconocimiento del antígeno, activación de los linfocitos, eliminación del antígeno, contención o hemostasia, equilibrio, cae el título, las células mueren, las infectadas mueren, desaparecen. ¿Y quiénes sobreviven? Llamadas de células supervivientes. Aquellos linfocitos T y B que han tenido la capacidad de alcanzar, ¿qué? Memoria. Es decir, ya están preparados para la exposición frente a el mismo antígeno y una respuesta mucho más rápida, más acelerada, ¿ya? Lo dicho hasta acá lo vamos a resumir en las siguientes definiciones. Las respuestas entonces inmunitarias adaptativas constan de fases distintas. Las tres primeras que hemos dicho son reconocimiento del antígeno, activación del linfocito y eliminación del antígeno, conocida como la fase efectora. Este es el resumen, ¿eh? La respuesta se contrae, ¿no? Declina a medida que los linfocitos estimulados por el antígeno mueren por apoptosis. Son destruidos, se acaban. ¿Por qué? Porque ya no, el proceso infeccioso ha sido reducido. Lo que restaura, ¿qué? La hemostasia, el equilibrio. Y las células específicas frente al antígeno que sobreviven son aquellas responsables de la memoria. No son todas, son pocas, ¿ya? La duración de cada fase puede variar en diferentes respuestas inmunitarias. No son las mismas. Estos principios se aplican a la inmunidad humoral. ¿Mediada por quién está dada la inmunidad humoral? No olvidar, linfocitos B. Y la inmunidad celular, la que va a dar diversidad de clones de linfocitos por los linfocitos T. Ahí va a haber una variedad de serie clonal de linfocitos. Esta es denominada entonces de inmunidad celular. En la producción, digamos, de selección clonal existe una teoría o una hipótesis, ¿ya? Que es importante que nosotros tengamos en consideración. Estos clones de linfocitos que maduran en los órganos linfáticos, miren ustedes dónde se encuentran, generadores sin antígenos, están preparados genéticamente a partir de un precursor linfocitario para producir los antígenos específicos. Es decir, son aquellos que en algún momento han tenido contacto, ¿no es cierto?, con ya antígenos altamente específicos. Estos clones de linfocitos maduros específicos frente a diversos antígenos entran a dónde se alojan, en los tejidos linfáticos, en los tejidos linfáticos. Es allí donde aparecen pues los primeros contactos del microorganismo con los linfocitos, ¿no? Por eso cuando aparece un cuadro infeccioso, el clínico revisa los ganglios, ¿correcto? Los antígenos activan, ¿no? Seleccionan a los clones específicos frente a los antígenos. Y de esa manera, entonces, pues se produce una respuesta específica frente al antígeno, ¿no? ¿Cuál es? La producción de los anticuerpos anti-antígeno X, con el que tuvo primer contacto. Y ese es el que se queda guardado como memoria. Estamos haciendo una aclaración, pero ¿cómo es que estos clones van manteniéndose en el tiempo, ¿no es cierto?, después de haber tenido contacto con el patógeno? Y lo importante, en este estado de selección clonal, se almacenan fundamentalmente a nivel de ¿qué? ¿Dónde? En los órganos linfáticos, por favor, no olvidar. Como resumen, la protección
inmunitaria temprana está dada ¿por quién? Por la inmunidad innata. La protección inmunitaria tardía por la adaptativa. La inmunidad humoral por el linfocito B, la celular por el linfocito T. La inmunidad activa, respuesta al antígeno, y la inmunidad pasiva, paso de anticuerpos a células del organismo inmunizado. Entonces aquí tenemos esta primera clase, ¿no es cierto? Ya de una forma más avanzada y resumida para que ustedes puedan ir entendiendo. Yo creo que las imágenes que hemos seleccionado y las explicaciones ya nos han mostrado este resumen que hemos querido dar en esta primera clase. ¿De acuerdo? Bueno, espero que no Sí. se hayan dormido, ¿ah? Se hayan mantenido despiertos. Vamos a tener por favor, un descanso de unos 10 a 15 minutos antes de ingresar a la segunda clase, por favor, ¿ya? Está bien, doctor. De paso que estiran las piernas, toman un poco de agua, un poco de Coca-Cola, un poco de café. ¿Ya, chicos? Ya. Entonces vamos, unos 10 a 15 minutos.